Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos, los saludamos en la dirección de la emisora y además en los controles en la tarde de hoy, Miguel de Oliveira. Y quien habla para ustedes, como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Y empezamos haciendo publicidad, hablando del equipo de Policreativa Consultores, ese conglomerado que los guía, los forma, los asesora, los acompaña, con cursos en distinta modalidad, pero todos ellos con los profesores ideales, los que conocen las materias que imparten, con el perfil curricular adecuado, el que se adapta a sus necesidades y además de eso, con el aval de una institución como el Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Usted entonces, cuando termine cualquiera de nuestros cursos en la modalidad que prefiera, porque Policreativa Consultores adapta los cursos a sus necesidades, a su tiempo, a su dedicación, a su espacio, a sus intereses. Entonces, haga el curso que haga, bajo la modalidad que escoja, saldrá usted del curso con las herramientas apropiadas, ideales, precisas para conocer lo que pasa en el mundo y además tendrá un certificado que avala la Universidad Central de Venezuela, la UCB, a través del CEP de Fases, Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, de la formación, del análisis, de la preparación, instrumentos que necesitan ser adecuadamente construidos, comunicados, diseñados y algo fundamental, aprovechados, Policreativa Consultores. Bueno, nos dice la señora Liliana, muy buenas tardes y bienvenido, abrazo a la señora Liliana, por allí está también la señora Yolanda, porque es que estamos nuevamente aquí en los estudios de NDO Radio Podcast, después de unos días que estuvimos en Bogotá, como decimos, una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas. Conversamos con Miguel de Oliveira, con el director, porque hablábamos que incluso el programa siguió saliendo, seguimos haciendo el programa porque cantidad de informaciones que se vienen dando y no hacer el programa un día implica dejar de informar y dejar de analizar respecto a ciertas materias. Nos dice la señora Yolanda, qué buen regreso presencial. Sí, se le siente uno la emoción porque sabroso hacer siempre el programa, pero estar en el estudio, compartir, estar aquí con ustedes que nos acompañan a través de las distintas plataformas que empezamos a transmitir. Tenga Miguel su programa de emprendimiento, salgamos nosotros con lo que pasa en el mundo, esté en Acari, esté en Grey Ale, cualquiera de nosotros, Jessica, ustedes les va a avisar y se conectan. Pero además estamos saliendo a través de la cuenta Instagram de NDO Radio, @NDORadioNet, y salimos también por mi cuenta Instagram particular, @LuisDaniel2501. Igual, tener acceso permanente a la página, las aplicaciones por las que pueden estar. Luego colocamos igual los programas en la cuenta de Instagram de Policreativa Consultores, @Policreativa Piso Consultores. Yo lo tengo también, tenemos un repositorio en el canal de Telegram, en mi canal de YouTube, @Luis Daniel Álvarez de Radio. Así que opciones para participar, compartir, interactuar. Entonces vamos a iniciar con el primer tema y les va a dar risa porque ustedes siguen el programa y dirán, bueno, llegó Luis Daniel de Colombia y sigue amarrado a Colombia porque el primer tema es Colombia. Efectivamente, porque hay noticias que tienen que ver con esta descomposición acelerada que atraviesa el país. Y yo la veo en dos dimensiones. La primera, la cantidad de precandidatos presidenciales. Algunos sacan listas a la ligera y hablan de por lo menos 100 aspirantes. Si uno va con mayor rigurosidad y de forma más precisa, consigue que no son tantos los aspirantes que hay a la primera magistratura, pero sí los interesados, algunos por firmas, algunos por partidos, y se suma otro, aparece un nuevo candidato, un nuevo precandidato que es Fincho Cepeda, Efraín Cepeda, el líder conservador, expresidente del Congreso de Colombia, senador y uno de los referentes, además de la democracia cristiana. Apareció en un acto del Tolima diciendo que él quiere ser el presidente de los colombianos y el próximo presidente de la República Conservadora. Yo creo que usarlos en un lenguaje atrasado de una época incluso muy turbia en la política colombiana no le conviene a Efraín Cepeda, y yo creo que no tiene mayor posibilidad de ganar, pero sí de colocar su nombre para hacer lo que le gusta, que es ser senador, porque no hay una renovación de la política colombiana. Sin embargo, a ese tema de la cantidad de aspirantes que circulan por allí, aparece otro factor, que es el de la descomposición de las instituciones. Hablábamos la semana pasada, nombraron un nuevo magistrado, vimos incluso imágenes, a mí particularmente me cayeron muy mal, porque en la votación que se da en el Senado
los senadores se acercaron a celebrar el triunfo de un magistrado, lo abrazaron, prácticamente lo iban colocando en hombros. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué está ocurriendo algo de esta magnitud? Se supone que están escogiendo un jurista que va a impartir justicia. No pueden partidizar y politizar en el aspecto negativo esa acción. Pero ahí vimos, Efraín Cepeda fue uno de los que abrazó con una gran algarabía. Parecía el saludo de Año Nuevo que le estaba dando a alguien, o como él celebraría el triunfo si llega a ser candidato del Partido Conservador en las elecciones. Entonces ahí hay unos insumos que evidencian cierto cansancio. Nos dice Ingrid Natalie Colmenares, que siempre se conecta. Buenas noches, profesor Luis Daniel. Es que Ingrid Natalie está en España. Un abrazo y un saludo. Bueno, a ella también, a su hija un gran saludo. Y pendiente porque vamos a hablar de España dentro de un rato. Entonces, hay otro aspecto que evidencia el quiebre político colombiano. Y es la situación de Iván Name y Andrés Calle. ¿Quiénes son Iván Name y Andrés Calle? Parlamentarios colombianos. Iván Name fue presidente del Congreso en esta legislatura. O sea, no estamos hablando de presidente del Congreso en la época de Samper, de Pastrana, de Uribe, de Santos, no, ahorita. Antes del actual presidente del Congreso, que lo tiene ahorita el presidente del Congreso, un liberal, estuvo Efraín Cepeda, que es conservador, y antes estuvo Iván Name, que es electo por el Partido Verde. O sea, estamos hablando de este periodo legislativo. Entonces, Iván Name, senador, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, están detenidos. Están acusados de participar en un escándalo de corrupción que salpica a gran parte de la clase política colombiana. Porque a través, según esta denuncia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se hizo una serie de entregas de dinero. Y dicen que a Iván Name le adjudicaron 3.000 millones de pesos y a Andrés Calle 1.000 millones para facilitar la discusión de ciertas medidas y de ciertas propuestas dentro de la agenda legislativa. Ha dicho evidentemente Name que él no tiene nada que ver, que él es transparente. Ahora, es muy difícil. Dice que hay dos cosas que no se pueden ocultar, ni el dinero ni la tos. Algunos dirán que con habilidad el dinero a lo mejor se puede esconder, pero estamos hablando de una entrega de dinero que es cantidad de insumos, 3.000 millones de pesos, lo que le terminan dando, según esa denuncia, a Iván Name. Entonces, esto tiene implicaciones políticas de gran relevancia porque les han aplicado el mandato, la sanción de la silla vacía. Es decir, los partidos políticos de estos dos personajes pierden un escaño al Senado y a la Cámara, pierden un escaño parlamentario. Les pongo un ejemplo. Cuando estábamos en Colombia, cuando hablamos de que se confirmó el asesinato, o se terminó siendo asesinado, murió a los días del atentado, 2 meses concretamente después, Miguel Uribe Turbay. Bueno, Miguel Uribe Turbay tienen que sucederlo. ¿Y quién lo trae? ¿O quién va a ser un senador o una persona de la lista del Centro Democrático que no haya podido llegar al Senado? Esa persona sube, es una dama, una persona también, una señora muy vinculada a la política, que termina ingresando, sobrina de ex senadora, hija de senador, gente vinculada. Pero en este caso, los que vienen en la lista, que no fueron electos ni por el Partido Verde ni por el Partido Liberal, no se incorporan. Es decir, castigan al partido porque uno de sus electos incurrió en casos de corrupción. Evidentemente Name dice que él no hizo nada, que no tiene nada que ver con eso, que es la retaliación de la vieja política, pero creo que es el emblema de cómo se hacen mal las cosas. Y finalmente, antes ya de bajar un poco la angustia del tema colombiano, uno ve al presidente Petro desacertado. En estos días una locución, en un gira a Japón, él pone a competir, él dice que hay que poner y convertir en una potencia económica la lechona. La lechona es un plato que se prepara con carne de cerdo, con arroz, y hay además lechonas muy bien elaboradas, vienen del Tolima. Entonces él dice que una persona que produce lechona en Japón puede competirle a una cadena transnacional de hamburguesas porque la lechona es más sabrosa que las hamburguesas. Entonces, más allá de lo jocoso del comentario, de un presidente que constantemente está encadenando los medios de comunicación para reflexionar, para contar que él lee francés pero no lo habla, que no le gusta tanto el inglés, vemos una política que se va y se desmorona. Se hace añicos la política colombiana y eso es muy peligroso porque cualquier cosa puede ocurrir en un vacío que van a terminar de llenar. Entonces, bueno, yo le diría, vamos para Colombia. Bueno,
Yo vengo de Colombia ahorita y la situación es compleja. Bueno, si nos invitan, vamos de nuevo para Colombia, pero Pa' Colombia es el título de la canción que vamos a escuchar, que es una canción de Guaco. Bueno, escuchamos Pa' Colombia y después de Colombia nos vamos para Argentina, siguiendo con el mismo juego de palabras, a hablar de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ya regresamos aquí a lo que pasa en el mundo por NDO Radio. Ya venimos. Bueno, Pa' Colombia nos dice Guaco. Señor, una canción curiosa y bonita de ese país maravilloso, como le decíamos a quienes nos siguen a través del Instagram de NDO Radio, en @NDO Radio.net, de mi Instagram particular, del canal YouTube. Les decíamos mientras sonaba la canción que esas bondades de un país tan hermoso, pero que tiene problemas. Y acotar, señalar que tiene inconvenientes no es hacer las cosas mal, al contrario, es avanzar, explicar que puede todo mejorar y evitar tragedias. Bueno, vamos a continuar en un detalle de la agenda. Tenemos, les dije, tarea para el programa que viene porque hay que hablar de Nepal. En Nepal hay una situación a la que hay que prestar muchísima atención. Aparentemente un estado de conmoción, una revuelta popular. Tenemos tema para el jueves. El jueves vamos a hablar de la realidad de Nepal y vamos a conversar sobre los resultados de Guyana. Ya hay anuncios en Guyana, ya Irfan Ali había dicho que él había ganado, se confirma eso, pero vamos a hablar de cómo queda el panorama político guyanés y qué implicaciones puede tener. Entonces ya saben, el jueves vamos con Nepal y vamos con Guyana. Ahorita nos paramos en Argentina. Y esta propuesta de hablar del tema argentino surgió por algunos videos que hemos colocado y algunas publicaciones en las redes de Policreativa Consultores. Yo puse unos videos en TikTok. Ahí pueden ver, seguir además la cuenta, comentar, y hubo también publicaciones en la cuenta Instagram. ¿Respecto a qué? A el triunfo del peronismo unido en la provincia de Buenos Aires. Logró imponerse entonces el peronismo. Recuerden que en Argentina se renovó el pasado domingo parte de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, en la elección local, o vamos a hablar, la Asamblea provincial, no nacional, no los representantes al Congreso que se eligen en octubre, parte de ellos, sino los de la provincia como tal. Y allí 14 puntos, poco menos de 14, entre 13 y 14 fue la diferencia, sacó el peronismo unido frente a la coalición de la Libertad Avanza de Milei, con el PRO, que quedó para eso, el sector de Macri, para acompañar las iniciativas que tenga el presidente Milei. Además de eso, de las 8 secciones que se contaron, 6 las ganó el peronismo unido. Y es importante porque los actores, habíamos hablado de esa unión, Sergio Massa, Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia, Máximo Kirchner como heredero de la tradición, Néstor Kirchner fallecido, Cristina Fernández detenida bajo arresto domiciliario. Es Máximo el hombre que ha quedado poniendo, si se quiere, el rostro de ese linaje político. El movimiento Evita, Juan Grabois, todos ellos dejaron de lado sus diferencias, sus ataques, y decidieron presentar una lista única del peronismo a nivel de la provincia de Buenos Aires. Y esa lista unida ganó 6 de las 8 secciones y consiguió entre 13 y 14 puntos de diferencia sobre la Libertad Avanza. ¿Qué terminó ocurriendo en este escenario? En primer lugar, le cobraron a Milei la situación económica. La coyuntura financiera argentina no es favorable. Pasa el país por una situación bastante controversial que el gobierno de Milei no logra terminar de resolver y que ha endurecido más bien la vida de los argentinos. Además de eso, la popularidad del presidente. Yo uno la popularidad con la figura de Milei. Ese Milei que atropella en las entrevistas, grosero en algún caso, el hombre además con un personaje que le han construido despeinado, con unas chaquetas, hombre rockero que llega a las audiencias o llega al meeting del partido como una estrella de rock que grita, que salta, como si fuese la estrella que está llegando. Es algún rockero de los que a ustedes les gusta que está llegando, y el hombre espectáculo ya no da gracia, ya parece una burla. Ya no es el hombre contestatario, porque Milei es más de lo mismo desde la perspectiva argentina. Cuando usted voltea y ve quiénes son los que lo rodean, empezando por Pato Bullrich, por Patricia Bullrich, se da cuenta de que no hay ninguna novedad
dentro de la gestión y eso le pasa factura. Hay un desgaste natural en la figura de Javier Milei, pero contra lo que no pudo fue contra el peronismo unido. Y Milei había amenazado: van a ver, no regresarán, no retornarán al poder, les pintaré la provincia de morado, y resulta que terminó perdiendo. Ya Milei dijo que él tiene que asumir que no le fue bien, pero que no vienen cambios. Pero es que el cambio no lo decide él. El cambio puede estarse cocinando porque entendieron los peronistas que a lo mejor se detestan entre sí, no se quieren, no se aguantan, pero tienen que tolerarse porque solamente unidos, como ocurrió, pueden ganar. Y ya pasaron la prueba. Esta era una prueba de fuego, un ensayo, un laboratorio. ¿Para qué? Para ver si en octubre repiten la fórmula. Y en Argentina el 40% de la población electoral está en la provincia de Buenos Aires. Así que hizo bien la tarea el movimiento peronista, logró tener fuerza y probablemente logre también un mejor resultado a escala nacional. El otro problema de Milei fue haber llevado unas enormes expectativas en la provincia de Buenos Aires que no iba. Sabía que no le iba a ser sencillo porque ahí el gobernador es peronista, porque hay una estructura tradicional del peronismo, porque incluso el kirchnerismo sigue teniendo como tendencia interna alguna fuerza. Entonces, finalmente, ¿cómo queda la composición? El peronismo unido tiene 39 diputados, la Libertad Avanza con el PRO llegaría a 30, la Unión Cívica Radical desdibujada completamente alcanzaría 7, el Frente de Izquierda y los Trabajadores tendría 2 y otros grupos podrían tener hasta 14. En cuanto al Senado, el frente, o el sector del peronismo, el sector del peronismo unido, llega a 24 y la Libertad Avanza con el PRO 16, Somos, que es la Unión Cívica Radical, 3 y Unión y Libertad tendría 3. Así que no le fue bien a Javier Milei en la elección, le pasaron también factura, habíamos dicho, le va a cobrar el pueblo a Milei el problema de las coimas y la otra vez la corrupción como factor, las denuncias que hacen sobre recepción de coimas y de sobornos a Karina Milei. Karina Milei no es Javier Milei, pero es la sombra del presidente, es la jefa, es a quien él le rinde incluso pleitesía, le rinde tributo, le rinde culto, la pone además en un plano preponderante. Bueno, eso se lo están cobrando a Javier Milei. El reto del peronismo no es cruzarse de brazos, evidentemente, sino es transformarse en alternativa. Yo creo que no le hace bien a este movimiento haber visto a Cristina Fernández de Kirchner en el balcón de su casa saliendo. No puede asomarse mucho porque violaría las condiciones en las que se encuentra detenida, pero asomándose en el balcón, arengando y gritando, mientras los que estaban allí hacían cantos a favor de Perón, de Eva Perón, diciendo que ellos regresan, con un recuerdo a Néstor Kirchner. No, eso no lo quieren los argentinos. Los argentinos quieren que los gobiernen bien, que puedan satisfacer las necesidades. No están hablando de Eva Perón, que murió en los años 50. No están hablando de Juan Domingo Perón, que falleció en la década del 70. No están hablando de Cristina Fernández, que ya no es presente en Argentina, y que creo que es una figura más bien que puede ser repelente para una propuesta unitaria. Pero ahí está, incluso cuando uno ve que es el hijo, independientemente de las diferencias que uno pueda tener desde el punto de vista político, pero que uno vea que es el hijo de Cristina Fernández el que asume la conducción del movimiento, uno dice, está bien, es un rostro nuevo, es alguien que cree en unos determinados valores, pero que aparezca la presidenta creo que no conviene, y los estrategas de campaña por allí dicen que son gente de Brasil, que son brasileños por la música, por la actitud que tienen. No le piden a la presidenta quédese tranquila, expresidenta, quédese en su casa, reciba a la gente, pero no esté porque van a atacar por allí. Bueno, no le fue bien a Milei, le fue muy bien al peronismo unido, que no puede tampoco convertir esto en una algarabía, sino en una lección y poner a pensar a los sectores de la política actual, del gobierno actual argentino, de que tiene un enemigo de muchísimo cuidado. Así que bueno, uno dice, recuerda a León Gieco, el gran hombre que ha cantado con Mercedes Sosa, que lo hemos colocado aquí con música protesta y que tuvo después un auge también, uno de los pioneros de ese rock argentino en su momento. Bueno, él después reaparece con una canción curiosa que es Los Orozco, que además preste atención porque es una canción donde son puras palabras con la letra O. Le dice, yo los conozco, son los Orozco. Bueno, aquí no son los Orozco, son los peronistas los que ganaron las elecciones provinciales. León Gieco, y regresamos porque nos vamos a Francia, aquí en Lo que pasa en el mundo, por NTO Radio Podcast. Ya venimos. Bueno.
hablando de Argentina, es siempre complicado, pero sí parece que logró el peronismo entender que la gente quiere otra realidad, que quiere otro fenómeno, que quiere una manera distinta a cómo se están haciendo las cosas. No le fue bien al presidente Milei, manejó con una gran altanería, diciendo que la gente no quiere el pasado. Y uno de la gente no quiere el pasado, eso podemos tocarlo después cuando regresemos brevemente. La gente argentina no quiere el pasado, quiere solución, quiere tener alternativas. La crisis argentina es severa. Argentina fue un país que nos han contado, produjo en su momento carne, vehículos, licores, dulces, y hoy es una economía rudimentaria en un gran aspecto, con enormes inequidades que a lo mejor se pasan desapercibidas porque el vecindario, no todo, pero la mayoría de los países del vecindario no están bien tampoco, y no son bollantes, el caso boliviano, el caso paraguayo, pero Argentina es una gran frustración, y a eso apuesta Milei, y Milei no logró solventar eso. Bueno, eso suena León Gieco con los horóscopos. Ya venimos, vamos a cerrar Argentina y después hablamos un poco de Francia, que es otra situación que uno no termina de entender. León Gieco, los horóscopos, una canción además muy rara, conociendo el perfil de él, de todo lo que plantea, y reaparece con esta canción que además no usa palabras que no tengan todas sus letras con O. Habría que preguntar a ver cuánto demoró en componerla y en buscar algo que pudiese más o menos tener hilación y sentido. Pero él decía allí, nosotros no somos como los horóscopos. Yo creo que ellos dirán, nosotros no somos como los peronistas, dirán algunos, y ganaron las elecciones. Vamos a hacer publicidad, cerramos tema argentino y hablamos de Francia. Saludos a María Auxiliadora Riera, que nos sigue por acá también. Bueno, hacemos publicidad. Hablamos de la gente de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores es ese entramado que los acompaña, los forma, los guía, los asesora, los prepara, les da las herramientas apropiadas. ¿Para qué? Para entender lo que pasa en el mundo, para desenvolverse de la mejor manera y poder aplicarlo en que usted consiga sus objetivos. Visite nuestra página web, síganos a través de las redes sociales y dejen que el equipo de Policreativa Consultores los forme, los guíe, los asesore, los acompañe y los ayude a alcanzar sus metas. Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, del análisis, de la formación, de la preparación, ejercicios que ustedes requieren para poder entender la realidad, cambiarla y poder incidir en ella. Policreativa Consultores. Bueno, continuamos entonces. Cerramos el tema argentino porque hay un detalle. Va a decir Milei, la gente votó por el pasado. La gente no quiere el pasado. Y no, nadie quiere el pasado. Ni siquiera los que votaron por el peronismo, porque el peronismo termina siendo una etiqueta muy variada. Cuando usted ve y acerca el microscopio a ese mundo llamado el peronismo, consigue gente que viene de un peronismo muy radical. Usted veía, por ejemplo, y lo recuerdan actores, por ejemplo, Tomás Eloy Martínez, el gran periodista argentino radicado en Venezuela, con una vida muy importante a nivel analítico. Él decía que había un peronismo socialista extremo. Decían, con Perón y Evita la patria socialista, o Eva y Perón hacemos la revolución. Así Evita ya no vivía, pero es el recuerdo. Pero había también un peronismo militar, ese peronismo del brujo López Rega, que hemos hablado varias veces de él, el hombre que acompañó a María Estela Martínez de Perón, ese peronismo militarista que reprimía al otro peronismo. Y aquí pasa igual, Massa no se parece a Kicillof. Kicillof viene se quiere bajo el ala de Cristina Fernández, pero termina separado de ellos y es Máximo el que tiene un cierto arraigo en la juventud, en la cámpora, frente a lo que puede presentar Kicillof. Juan Grabois es una incógnita, el movimiento Evita es un movimiento distinto, es una corriente distinta, pero se ponen de acuerdo para tratar de llegar. Entonces ellos no quieren el pasado, en realidad nadie habla del pasado, lo que quieren son soluciones, y debería Milei buscar estrategas que busquen volver a convertirlo en una opción, porque es más de lo mismo. Eso pareciera ser la gran conclusión. Aaron nos dice: saludos, profesor, siempre un gusto escucharle. Bueno, un gran abrazo, está por aquí también conectado. Acuérdense, pueden enviar sus mensajes, comentarios, visiones, puntos de vista, sugerencias de temas. La realidad, por cierto, la de hoy, en un rato
los juegos de fútbol, porque es la última fecha de la clasificación, de la jornada de clasificación al Mundial del año 2026, y falta un cupo por definir, que es el del repechaje. Venezuela tiene un punto por encima de Bolivia. Venezuela juega en Maturín contra Colombia, que logró clasificar la jornada anterior al ganarle a Bolivia, y Bolivia recibe en el Alto a Brasil. Así que a la misma hora los juegos, la gente estará pendiente, un ojo en cada televisor a ver qué ocurre, y si Venezuela logra ir al repechaje para enfrentarse, a ver si conseguimos un cupo a ese mundial, que algunos ahora ponen en duda, porque como está Estados Unidos de por medio, mejor dicen que Trump no quiere el mundial. Va a perder la oportunidad de que lo coloquen en la primera plana y de colocarle la medalla a los jugadores y tocar el trofeo. Yo creo que habrá mundial, y bueno, vamos a ver si la Vinotinto de Venezuela logra al menos llegar al repechaje y después ir. Pero bueno, nos vamos a Francia. El que no logró llegar a mucho más fue el primer ministro Bayrou, el primer ministro de Francia. Terminó cayendo. No puede decir, bueno, lo destituyó la asamblea. En la práctica sí, pero en la realidad no. Pero eso suena a juego de palabras, claro. Él tenía que aprobar. Es un hombre que desde el primer momento está tratando de buscar que le aprueben unas medidas fiscales sustanciales y fundamentales para, a su juicio, remediar la debacle financiera en Francia. Y entonces se presentó una moción de censura en la Asamblea Nacional Francesa, y 364 diputados votaron en contra y 194 lo respaldaron. De esta forma, Bayrou le presentó su renuncia el día de hoy formalmente al presidente Emmanuel Macron, y Macron tiene entonces que nombrar al que será su cuarto primer ministro. Este caso va a ser el cuarto. Bayrou termina renunciando, viene un nuevo primer ministro que sería Sébastien Lecornu, que es el ministro de la Defensa. Pero ocurrirá exactamente lo mismo. Se demorarán en darle la aprobación, empezarán algunos actores a alejar la posibilidad, y seguirá el gobierno de Macron en una pérdida absoluta de confianza. ¿Cuál es el inconveniente que encierra todo esto? Me pareciera que la apuesta de Macron no le funcionó. Recuerden que Macron, cuando pierde las elecciones al Parlamento francés, que tuvo un auge bastante fuerte la señora Le Pen, el partido de Le Pen, terminó Macron anulando el Parlamento y convocando elecciones anticipadas. Y se terminó dando ese fenómeno que explicamos, un triunfo en primera vuelta, un triunfo rotundo de la gente de la señora Le Pen, que no le dio para ganar. Porque en Francia, ustedes dirán, primera vuelta, sí, en Francia, para poder ganar un escaño parlamentario de una vez hay que cumplir ciertos requisitos, y aquí en los primeros lugares quedó la gente del partido de Le Pen. Entonces, ¿qué ocurrió finalmente? Que las otras opciones empezaron a pactar. Entonces, por un lado, la gente de Macron con los republicanos, con otros movimientos, y el fuerte o el llamado Nuevo Frente Popular, que es el recuerdo de aquel movimiento de Blum de los años 30 del siglo XX, que se creó, socialistas, comunistas, socialdemócratas, todos para impedir que el fascismo lograra apoderarse de Francia. Pero ese Nuevo Frente Popular. Además, es interesante el eslogan. Frente Popular, el recuerdo de evitar que el fascismo llegue. Ellos evocan que Le Pen tiene un discurso de tipo reivindicativo del fascismo, es lo que dice la gente de estos partidos, y nuevo porque es una realidad totalmente distinta y diferente. Y lograron entonces apoyarse donde era conveniente. Por un lado, donde tenía más fuerza la gente de Macron, el Nuevo Frente Popular retiró sus candidatos para respaldar. Donde tenía más fuerza la gente del Nuevo Frente Popular, Macron también. Todo salió muy bien y lograron las fuerzas contrarias a Le Pen imponerse a la Asamblea Nacional Francesa. Pero vino un inconveniente. Tocó elegir primer ministro. Y Macron, de una manera muy torpe, no le dio el apoyo al candidato del Nuevo Frente Popular, sino que terminó apoyando a alguien de su propio partido. Y eso molestó. Eso despertó la ira de gente como el señor Mélenchon, entre otros, que reclamaron que cómo era posible que actuara. Que Macron no quería nada con la Francia insumisa, que no quería nada con el Partido Comunista, que no le gusta el Partido Socialista. Y estos grupos dijeron sentirse traicionados y empezaron a cuestionar a Macron. Es decir, Macron se quedó solo, y lo vimos en la votación de ayer, cuando la moción de confianza del primer ministro Bayrou la rechazan la gente de Le Pen y la gente de la izquierda francesa.
E incluso algunos parlamentarios del gobierno que dicen que eso es un gran desorden y que no se le puede pegar al bolsillo de los franceses, que bastante dañado está. Entonces se queda Macron, él insiste que él no renunciará, ha hecho algunas causas internacionales, ha abordado el tema palestino, pero pareciera que el gobierno de Macron no tiene mayor forma de respirar y de mantenerse, y que esto va a ser un desgaste constante que llegará a 2027, donde de todo seguir así terminará el sector de Le Pen imponiéndose una vez se aclare si ella va o no a poder competir. Marine Le Pen, que es ese rostro diferente que tiene la política. Así que no está bien la realidad francesa. Podemos escuchar algo de música de Francia, C'est Bon, con Yves Montand, y nosotros cruzamos luego la frontera porque hay que hablar de España, donde tampoco los escenarios son muy halagadores para los partidos políticos. C'est Bon con Yves Montand, y venimos aquí a lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. C'est Bon con Yves Montand, luego el señor Fortunato, el ejecutivo de Fede Cámara, que está también incorporado por acá, hombre de radio, además, señor Fortunato, un abrazo para él. Bueno, vamos a continuar. Hablamos de Francia, por eso escuchamos a Yves Montand, y uno ve la lista de los primeros ministros de Francia en los dos gobiernos de Macron, uno de Philippe, Castex, Borne, Attal, Barnier, Bayrou, y ahora el nuevo, o sea, la manera desde Gabriel Attal hasta ahorita muy acelerados los cambios en los ministerios. En el caso del primer ministro, porque no logra nadie convencer de las medidas que hay que tomar. Y alguien sonreirá mientras esto pasa, que es la señora Le Pen, que sigue insistiendo en que tiene que haber unas nuevas elecciones parlamentarias. Ahora aprendieron la lección y terminan entonces asumiendo que pueden ellos buscar ganar en primera vuelta, y que ya no contaría entonces Macron con el nuevo Frente Popular, que se siente herido y traicionado porque no le dieron el cargo de primer ministro a Mélenchon ni a ninguno de los actores que estaban allí. Bueno, pues proseguimos entonces. Saludos a la persona Yanni Lobo, que está también por aquí escuchándonos. Bueno, de Francia nos podemos ir entonces a España. Antes, recordar, aprovechen también ustedes que siguen las redes de NDO Radio Podcast, ahí, y hemos hablado varias veces de este curso. Un curso que nuestro director Miguel de Oliveira tiene sobre finanzas, pero además hay un valor agregado. Ese curso va a tocar tema impositivo, o sea, mucho más complejo, unas jornadas además. Pues hemos hablado lo básico, siempre es bueno manejar el criterio básico, una contabilidad básica que a todos nos sirve. Yo incluso les dije, yo estoy ganado a hacer el curso de contabilidad básica. Entonces Miguel ha redimensionado el curso por peticiones que se han recibido y quiere tocar también el tema de impuestos, que nunca está de más. Además, una persona que conoce eso. Entonces, busquen información, escriban al Instagram de la emisora, y allí entonces Miguel los atiende y les indica fechas del curso, modalidad que hay que tener. Bueno, ya nos dice Miguel que el curso es este fin de semana. Bueno, hoy es martes, así que están a tiempo de inscribirse, de preguntar, de oficializar la participación, porque son herramientas que siempre ayudan y sirven. Bueno, nos vamos entonces a España. Hicimos el cruce con los franceses que atravesaron España. Ahí vamos nosotros también, porque circulan encuestas, y una de estas encuestas tiene que verlas con cuidado. En España, el partido político que es mejor valorado en la realidad española es el Partido Popular, con el 30,7%. Muy baja la popularidad. Algunos dicen que Núñez Feijóo también debería apartarse del partido y terminar de abrirle el camino a Isabel Díaz Ayuso o algún otro personaje, porque con la debacle que tiene el Partido Socialista Obrero Español, y la diferencia es mínima, el PP el 30,7%, el PSOE o el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, en medio de escándalos, controversias, discusiones, diatribas, rupturas, tiene el 27,2%. Prácticamente hay un empate técnico entre los dos partidos. Atención con algo, porque esto se parece mucho al escenario de Portugal, a la irrupción de Chega, de Basta, que es ese partido portugués, que es la respuesta al hartazgo que se vive en la realidad. Aquí es Vox. Vox subiría al 17,4%. Algunos dicen, bueno, pero está de tercero y son 10 puntos menos que el PSOE. Claro, pero es que está de tercero cuando no hay campaña. Cuando llegue campaña vamos a empezar a ver que este partido va a subir, porque hay una variable que no se refleja acá, pero la vamos a tocar a manera regional,
que a mí me genera muchísima atención. Sumó algo, pero muy poco, llegó al 6,6% y Podemos retrocede, tendría el 3,4%. Ahora, si uno ve por regiones, hay un detalle importante. Por ejemplo, en Andalucía y en Valencia, los indecisos son mayoría. Pero cuando vemos los partidos, es Vox el que tiene la primera opción. Cuando vemos Castilla y León, los indecisos son mayoría, pero ahí el Partido Socialista Obrero Español tiene fuerza. Cuando uno examina Galicia, el Partido Socialista Obrero Español se recupera, incluso quitándole terreno al Partido Popular, que tuvo a Galicia siempre como un bastión. De ahí, de hecho, es Núñez Feijóo. En otros lugares, por ejemplo, en el País Vasco, ahí los partidos locales son los que tienen la primera opción. Y en Cataluña, el Partido Socialista Catalán y los indecisos son la primera opción. Hay un detalle curioso, pero quiere decir que valoran bien la gestión del Partido Socialista Obrero Español bajo el nombre de Partido Socialista Catalán. En Madrid sigue el PP teniendo un bastión importante y eso quiere decir que Isabel Díaz Ayuso la contemplan y la comprenden como una opción real de poder dentro de la Comunidad de Madrid y probablemente a escala nacional. Algunos dicen, bueno, ¿por qué Díaz Ayuso no presiona más para que le den la conducción del partido? Yo creo que porque es una mujer muy hábil y muy bien asesorada, porque no quiere correr la suerte de Inés Arrimadas. Inés Arrimadas, esa figura descollante de un partido político que era un grupo emergente, como Ciudadanos, donde estaba Rivera, era el nuevo rostro, y en el Ciudadanos no existe, saca votaciones exiguas donde todavía compite, Rivera se fue, y Isabel Arrimadas terminó, ni siquiera arrimada, apartada completamente de la política, porque de haber sido la mujer que logró encabezar la mayor votación de partido político en esa elección en Cataluña, y de haber pedido que la nombraran jefa de la Generalitat, por supuesto perdió porque los demás grupos se unieron para que no ganara, pero ahí había una fuerza. Ella podía haber peleado el escenario catalán, se dejó maravillar, se dejó vislumbrar o guiar por todo eso, terminó yéndose al escenario nacional donde fue una parlamentaria más y ni siquiera está. Terminó el PP ofreciéndole ir en un puesto en una lista. Era el puesto número 7 en una región y ella dijo que no, que muchas gracias, pero que no estaba interesada y se acabó Inés Arrimadas, al menos por el momento. Entonces Díaz Ayuso puede pensar lo mismo. Soy una líder en Madrid, ¿para qué me pongo a inventar? Tratar de ganar fuerza en Canarias, tratar de obtener algunos réditos en Galicia, tratar de convencer en Cataluña, si aquí tengo una figura y puedo buscar. Y cuando llegue el momento ya veré hasta qué punto lo llego. O sea, que no es una líder nacional, es una líder de una región. Pero ¿cuál es el dato que angustia? Los indecisos. Porque esos indecisos es gente que a lo mejor se va a ir dejando llevar, donde habrá mucha campaña de miedo, donde habrá mucha campaña de intriga, y Vox muy hábilmente está apostando a eso. Esas vallas que vimos hace algún tiempo en algunas regiones de España, donde salía con los que mandan ahora y salían unas personas, unas mujeres en traje de baño, en una piscina, con los que mandan ahora y sale una mujer con burka, con los que pueden llegar, y salía Vox, salía la gente en traje de baño. Entonces los que mandan nos quieren llevar a esto. Entonces jugar tan irresponsablemente con este escenario, explotar las contradicciones, los dramas, las controversias, va a pasar factura y puede llevar a España por un camino que España conoce, que es el de la intolerancia, la violencia, el desengaño. Entonces Vox apuesta a eso y lamentablemente los demás partidos se dispersan y no entienden. Yo creo que está perdida la realidad y puede acomodarse. Entonces, ¿está perdida? Sí, perdida también es el título de la canción que vamos a escuchar con La Oreja de Van Gogh. Perdida con La Oreja de Van Gogh, y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy, 9 de septiembre de 2025, aquí en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Ya venimos. Me dejé llevar por una tontería, dice la gente de La Oreja de Van Gogh. Yo creo que aquí no es una tontería lo que está en juego en España. Y decíamos a quienes nos están viendo a través del canal YouTube de NDO Radio, el Instagram, @NDO-RadioNet, mi Instagram particular, que uno recuerda a Angela Merkel, le hemos citado mucho. Ella decía que
el problema de estos grupos no es que la gente sea, en el caso alemán, que la gente que vota por Alternativa para Alemania sea nazi, o que la gente que vota por Chega en Portugal sea salazarista, o que la gente que vota Vox tenga en los protectores de pantalla de sus computadoras o sus teléfonos la foto de Franco y se le cuadre y le rinda. Nada que ver, la gente no está pensando en eso. A lo mejor la dirigencia sí, y era lo que decía Angela Merkel, la dirigencia probablemente sí sea negacionista, se refería a Alternativa para Alemania, pero el resto son alemanes como ustedes y como yo, que no tienen respuestas. Entonces, ¿qué hacer? Decíamos y dejamos esa pregunta al aire: hacer política bien hecha, pensar más allá de la coyuntura, afrontar la realidad con valores, con principios. Yo creo que ni Núñez Feijóo, ni Sánchez, ni Yolanda Díaz, por poner el orden que van los partidos, lo están haciendo. Y la gente de Vox Abascal sí tiene una línea muy bien determinada a dónde puede llegar. ¿Se puede frenar ese avance? Haciendo política con ética, con altura. Bueno, conclusiones, además de los otros temas. Empezamos hablando del tema colombiano, se desmorona también la realidad institucional, cantidad de precandidatos. Incluso citábamos en uno de los programas a un cantante de vallenato que dijo: yo me voy a lanzar a la presidencia, pero cualquiera se lanza y gana, cualquiera puede llegar. Es un comentario de pésimo gusto, pero es lo que está pasando, una cantidad de nombres, y entre esos nombres saldrá alguien a ver si termina haciendo lo que dice Petro, si no le gusta lo que plantea el presidente colombiano, si se retrata con Uribe. Pero es grave porque se pierde el norte que se tiene y vamos a caer en lo que se cae muchas veces, que la gente no vote por alguien sino contra algo o contra alguien, y ahí viene. Pero ¿qué referentes políticos? Saludos al señor Manuel, que está también incorporado aquí al programa. ¿Qué referentes políticos puede haber cuando la gente ve que el presidente del Senado hace un par de periodos está preso, y el presidente de la Cámara en el mismo periodo también, por haber supuestamente recibido sobornos para encauzar la discusión que quería el gobierno de Petro? Más de grotesco, burdo y torpe, para decirlo en términos duros. Entonces, bueno, después hablamos del tema, el que no debe estar muy feliz con este tema es el presidente Milei. Hablamos del triunfo del peronismo unido, un peronismo que ha entendido que puede tener divergencias a lo interno, pero más divergencias tiene con el gobierno actual, y lograron construir una fórmula unitaria que los llevó a tener muy buenos e inesperados resultados en la provincia de Buenos Aires. Ya está entonces el cálculo hecho para repetir el ejercicio en el mes de octubre, en las elecciones legislativas nacionales. Y hablamos también del caso francés, que vive Francia su propia contradicción y su descomposición acelerada, en gran parte por la actitud del presidente Macron, que no quiso negociar más allá de una elección. Vio los comicios, quería evitar que llegara Le Pen en ese momento y lo logró, pero a lo mejor con la forma de actuar lo que ha hecho es que se demore la llegada de Marine Le Pen, que contra todo lo que él quiere probablemente llegue a gobernar, porque no está buena la situación francesa y no cuenta con nadie de Macron. La mejor evidencia es que el primer ministro Bayrou no logró obtener los votos que quería en su moción de confianza y tuvo entonces que presentar su renuncia. Le Cornu es el nuevo primer ministro, siempre y cuando sea avalado, que dadas las cosas se demorará entonces la Asamblea Nacional en autorizar. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Poli Creativa Consultores, que lo formen, que lo asesoren, que lo guíen con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela, Poli Creativa Consultores. Nos vamos antes recordarles, recomendarles, estén siempre pendientes de la página web de la radio, ténganla allí, oigan los programas, la música, que los acompañe la radio. Además, si no puede entrar a la página, bueno, tiene las aplicaciones también. Estamos saliendo de igual manera por el canal YouTube de NDO Radio Podcast. Ustedes activan las notificaciones y están con nosotros aquí en el estudio, sentados frente a frente, mirando, opinando, sonriendo ante un tema, mostrando angustia ante otro. Así están ustedes que nos están viendo. Salimos también por el canal Instagram de la radio, @MDU Radionet, y por mi cuenta Instagram, @LuisDaniel2501. Entonces, canales de comunicación para que ustedes nos sigan, nos acompañen y, como decimos siempre, bueno, acompañarnos también a través del canal Telegram y el canal YouTube, @LuisDaniel Álvarez de Radio. Formas para comunicarse y poder conversar.
Por lo pronto, nosotros nos vamos recordando que en la dirección de la emisora y además en los controles está Miguel de Oliveira. Y quien habló para ustedes ya en Caracas, en los estudios de Endio Radio Podcast, en Caracas, Venezuela, después de unas semanas en Bogotá, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Nos vamos y queda tarea. ¿Con qué vamos el jueves? Entre otros temas, con Nepal, que es noticia en este instante, y con los resultados de las elecciones en Guyana. Hasta el jueves aquí, en Lo que pasa en el mundo, por Endio Radio. Feliz tarde para todos.